Solamente quería comentar, bueno, es un tema que ya, pues algunos me han estado preguntando. La semana pasada también ya fue algo así como que, bueno, ya es momento de hablar del tema. Hoy vamos a hablar del tema del ayuno, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes tienen a lo mejor ciertas ideas, yo sé que ustedes tal vez tengan cierta enseñanza. Si conforme lo que vayamos viendo, pues, pues es lo que ustedes han aprendido, pues qué bueno. Pero si no, por favor, déjenme como que exponer, ¿no? Vamos a ir exponiendo el tema, los mismos textos nos van a ir hablando, igual, si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación, vamos a ver la mayoría de los textos significativos referente al tema o algunos textos que necesitamos aclarar, los vamos a tratar de ver. Por eso era un poquito mi apuración para poder tener este tiempo. Nuevamente, ¿a qué hora salimos? ¿A qué horas? A las 3, ¿no? ¿A qué hora son? Entonces tengo eso para desplayarme, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué? Porque sé que es un tema largo, ¿sí? Entonces espero no aburrirlos, espero no cansarlos y que ustedes mismos se emocionen como yo me emociono con este tema y con muchos temas y que ustedes realmente no sientan ningún agravio. Muy bien. Bueno, en el Antiguo Testamento, el concepto de ayuno se traduce principalmente a partir de dos términos hebreos, además de una expresión idiomática. Tenemos la primera palabra que en hebreo es tzon, el sustantivo que se traduce como ayuno, ¿sí? Sustantivo, ayuno. Y este significa abstenerse de alimentos, ¿sí? O simplemente es como que taparse la boca para que no entre alimento, ¿sí? La siguiente palabra es el verbo que significa, es tusum, que es el verbo que significa ayunar, originario de la palabra tuzón. Y es la acción de abstenerse de alimentos, o sea, eso no tiene mucha complejidad. Pero hay una expresión idiomática, ¿sí? Que se llama aná. Y esta palabra aná significa afligir. Y hay una expresión idiomática que se llama aná nefesh. Y aná nefesh significa afligir el alma. ¿Sí vamos bien? Entonces, una cosa significa abstenerse de alimento y otra expresión idiomática se refiere a qué? A afligir el alma. Ahora, muchas veces se da ciertas citas bíblicas, ¿sí? Por ejemplo, a veces se habla de que no, pues es que Adán ayunó. Sí, yo escucho eso. Adán ayunó porque pues nada más comían plantas, que no sé qué. Noé ayunó porque nada más se comía, etc. Moisés ayunó, y vamos a ver ese texto de Moisés más adelante. Entonces, empiezan a ver y realmente empiezan a enseñar que en cuanto al ayuno, pero muchas veces sin entender el contexto del ayuno. ¿Sí me explico? Entonces, como lo hemos dicho, hay una expresión idiomática que es en la cual nos vamos a basar junto con las otras palabras, que es abstenerse de alimentos. Realmente con el tiempo empezó a cambiar su significado y a ser que un concepto en lugar de ser una traducción directa de lo que es la palabra ayuno. ¿Sí? Ahora, ¿Dios habrá establecido esto? Pregunta. Pues sí. Ahora que dijeron que no, pues ahora pues sí. Bien, vamos a Levítico capítulo 16. Dios establece un día de ayuno o de afligir su alma en el día del perdón o como es llamado Yom Kippur. Levítico capítulo 16. ¿Sí? Levítico 16 del 29 en adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, si nosotros vemos desde un principio,
En el capítulo 16, desde ahí empieza todas las instrucciones, ¿cómo se llama? El sacerdote se tenía que purificar, cómo tenía que purificar al pueblo, etcétera, etcétera. Y llegamos al versículo 29 y dice lo siguiente: en el 10º día del mes señalado, a comienzos del otoño, dice que deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. ¿Qué es una ley perpetua? Eterna, para siempre, para ustedes. ¿Para ustedes quiénes? ¿Para nosotros o para el pueblo de Israel? Para el pueblo de Israel. 30. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes. Dice, y serán purificados de todos, ¿qué? Sus pecados. Por eso se le llama el día del perdón, ¿sí? Dice, y serán purificados todos sus pecados en la presencia del Señor. 31. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán, otra vez esa palabra, se negarán a sí mismos, ¿sí? Y después dice, esta es una ley perpetua para ustedes. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en lugar de su antepasado Aarón. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y a toda la comunidad. 34. Esta es una ley perpetua, nuevamente para siempre, para ustedes, a fin de purificar al pueblo de Israel. ¿De qué? De sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. ¿Sí? Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta, como dice aquí, deben negarse a sí mismos? ¿Qué podríamos entender con que una persona se niega a sí misma? Pues no atender sus necesidades. No atender sus necesidades, no pensar en sí mismo, no enfocarse en sí mismo, sino en, ya sea en otros o refiriéndonos a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, eso fue el establecimiento de Dios en el libro de Levítico. En el mismo libro, vamos al capítulo 23. Capítulo 23, versículos del 26 en adelante. ¿Ya estamos ahí? El Señor le dijo a Levítico capítulo 23, versículos del 26 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: el Señor le dijo a Moisés, asegúrate de celebrar el día del ¿qué? Del perdón. Es lo mismo que acabamos de leer, ¿sí? El capítulo anterior. Asegúrate de celebrar el día del perdón, el 10º día del mes, 9 días después, de 9 días después del Festival de las Trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día que para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día, porque es el ¿qué? El día del perdón. Quiero resaltar esas frases porque son bien importantes. Es el día del perdón. Cuando se presenten ofrendas de purificación por ti, ¿para qué? Hacerte justo. ¿Cuándo? El día del perdón, ¿sí? Ante el Señor tu Dios, los que no se, fíjense, 29, los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice más? Y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese día,
no deberás hacer ningún trabajo en absoluto, es una ley perpetua que para ti, ¿sí? Que dice 30, para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. 32. Este será un día de descanso absoluto y en ese día otra vez debes negarte a ti mismo. Ese día de descanso comenzará a la caída del sol del noveno día del mes y se extenderá hasta la caída del sol del 10º día. Algo interesante que podemos notar ahí es de que voy a preguntarles, ¿cuál era el propósito? Primeramente, ¿qué era? Negarse a sí mismo. ¿En qué fiesta? Yom Kippur, que era el día del perdón. ¿Para ser qué? Purificados y para ser qué? Justificados. Hasta ahí vamos bien. Pregunta, ¿en qué momento Dios dio la instrucción de que era abstenerse de alimentos? Solamente dice que es afligirte, ser no pensar en ti mismo, ¿sí? Y ser, ahora sí que meditar y meterte en lo que era ese día del perdón, ¿sí? Cada cuando tenía que hacer, cada cuando se festejaba el Yom Kippur, una vez al año. ¿Sí me explico? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bien. Dice, y aunque en Levítico no menciona directamente el ayuno, es decir, no comer, fíjense, el mandato de afligir sus almas ha sido tradicionalmente y bíblicamente interpretado como ayuno. Eso quiere decir abstenerse de alimentos, afligir el cuerpo. Y así fue entendido por el judaísmo. Y esto es bien importante. Una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que el judaísmo entiende. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y este es un caso muy interesante, ¿sí? Y así fue entendido por el judaísmo del segundo templo, ¿sí? Refiriéndonos hasta el tiempo de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que en el tiempo de Jesús se llamaba el segundo templo, ¿por qué? Recordemos cuál fue el primer templo, el que hizo Salomón. ¿Cuál fue el segundo templo? El que hicieron Esdras, Nehemías y llegó hasta el tiempo de Herodes, el tiempo de Jesús. Ese es el segundo templo. Entonces, hasta en el tiempo de Jesús pensaban que el afligir el alma era ¿qué? Abstenerse de alimentos, ¿sí? Entonces, de hecho, hasta el día de hoy, los judíos practican la abstinencia de comer y de tomar algo y otros rituales en el día del perdón y rituales de los cuales Dios no estableció y los acabamos de leer. Sin en cambio, el judaísmo le ha aumentado más cosas a la palabra de Dios de las cuales Dios jamás impuso u ordenó. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos hasta ahí? ¿No? Pensé que ibas a comentar. Sí, bien. Ahora, pero ahora, ¿qué opinión tiene Dios referente al ayuno tradicional o religioso de Israel? Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Otra vez repito y voy a ser muy reiterativo. ¿Cuál era el propósito de ese afligir el alma? ¿Era el día de qué? Del perdón. Era el día en el cual el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo para hacer una ofrenda por el pueblo, ¿sí? Y perdonarle qué? Todos sus pecados, ¿sí? Para que así el pueblo nuevamente un año más pudiese ser purificado, sus pecados perdonados y estar bien, de cierta forma, delante de Dios. ¿Sí vamos bien? Eso es, y hasta la fecha se celebra el Yom Kippur o el Día del Perdón. ¿Sí vamos bien? Pero lo que no nos dice otra vez es que el abstenimiento de alimentos no lo dice en los pasajes que hemos leído, sino simplemente el judaísmo es el que lo entendió de esa forma. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo podemos saber que lo que el hermano Eduardo está diciendo es verdad? Bueno, vamos al libro de Isaías, capítulo 58.
Isaías capítulo 58. ¿Ya estamos ahí? Bien. Desde el versículo 1 dice lo siguiente, ¿sí? Otra vez, ¿cuál es el contexto de Isaías? Y lo dijimos hoy en la mañana, ¿sí? Ya estaba a punto de que el reino del norte fuera llevado por los asirios. ¿Recuerdan? Entonces, el pueblo de Israel, el reino del norte, estaba mal, ya estaba siendo juzgado, ¿sí? El reino del sur andaba por ahí, ¿no? También andaba por ahí haciendo sus maldades, ¿no? No iban a ser ellos extraditados, sino solamente el pueblo de Israel en el reino del norte, que fue extraditado ¿en qué año? Lo dijimos hace rato. 722. Muy bien. Capítulo 58, versículo 1 dice, le dice Dios al profeta Isaías, grita con voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Qué interesante, ¿verdad? Igual también el hermano Eduardo puede ver muy la cara de muchos que parece que están encantados, ¿verdad? Escuchándolo, pero a lo mejor están pensando en otras cosas. Bueno, dice, y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación, dice, actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Dice, me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Se dan cuenta la actitud del pueblo de Israel hacia Dios. ¿Sí? ¿Qué dice versículo 3? Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. Y le hacen una pregunta, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos. ¿Y a qué se referirá cuando dice, hemos sido muy severos? ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Se estaban negando a sí mismos? No, se estaban absteniendo de alimento y estaban maltratando su cuerpo de cierta forma y le estaban diciendo, pues, ¿qué no te sorprendemos? ¿Sí? Ve cuántos días hemos ayunado, ve cómo maltratamos nuestro cuerpo, ve cómo lo sometemos a no comer y somos piadosos y somos bien religiosos y estamos ahí tratando, simulando que realmente están bien delante de Dios. Y Dios se daba cuenta de la hipocresía de su pueblo. ¿Se dan cuenta? Dios se daba cuenta de la hipocresía de estas personas que supuestamente se sentían muy piadosos, pero realmente Dios sabía sus corazones. Y bueno, otra vez dice, hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta, le reclaman a Dios. Les diré por qué, les contesto, ahora Dios interviene, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, otra vez la palabra ayunan, oprimen a sus trabajadores. 4. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. ¿Cuál era, otra vez regresando al Levítico, cuál era lo principal del negarse a sí mismo? Era el día del perdón, era el día en el cual no iban a pensar en sí mismos y era el día en el cual Dios los iba a purificar. ¿Sí me explico? Pero el pueblo de Israel, y ahora esto es algo que a lo mejor me vayan a colgar ustedes, que son muy defensores, pero algo que debemos de aprender es de que el pueblo de Israel nunca ha sido bueno interpretando la Biblia. ¿Sí me explico? Aunque conozcan el lenguaje, aunque tengan el idioma bíblico, una cosa es saberlo leer y otra cosa es saberlo interpretar. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso de los judíos, qué era lo que estaban haciendo en cuanto a su negarse a sí mismo? ¿Y cómo lo dice Dios? No, ustedes cuando según están ayunando, ¿qué es? Lo hacen para agradarse a ustedes. No es para negarse a sí mismos. Siguen en pleitos, siguen en conflictos, ¿y eso de qué les sirve?
¿De qué les sirve esa hipocresía? Y de hecho el mismo Dios dice otra vez, con esa clase de ayuno, en el versículo 4, nunca lograrán nada conmigo. ¿Qué tipo de ayuno hacían? Simplemente el abstenerse de alimentos. ¿Y con ese tipo de ayuno iban a conseguir algo? Absolutamente no. Absolutamente no. Versículo 5. Ustedes se humillan al hacer penitencia, ¿por qué dice? Por pura fórmula. ¿Sí? Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. Eso también es algo bien interesante. Lo que es que se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. Pregunta, ¿estará establecido por Dios? No. ¿Y ellos por qué lo hacían? Por mera religiosidad, por mera cultura, y Dios jamás estableció. ¿Sí? Y mucha gente que dice que actualmente, bueno, todavía no llegamos al final, ya lo voy a spoilear, pero que dice que ayuna, nunca nadie le ha visto que cambie sus vestiduras o que se eche arena en la cabeza, ¿verdad? Si somos bíblicos, ¿por qué no lo hacen así? No, pues ¿cómo voy a ensuciar? ¿Cómo? A lo mejor sí, pero ahorita vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces, es importante notar, y como dice aquí, ustedes se humillan al hacer penitencia. ¿Por qué? Por pura fórmula. En otras palabras, eso de, según lo que Dios había establecido, que se negaran a sí mismos, etcétera, que se pusieran bien a cuentas con Dios, simplemente ellos lo estaban diciendo, yo ahora sí que para fácil, yo dejo de comer, que Dios vea con qué tanto me sacrifico, qué tanto me castigo mi cuerpo, y simplemente, como dice aquí, lo hacen por pura fórmula. Y como hemos dicho aquí muchas veces, es bien fácil ser religioso, ¿sí o no? Es bien fácil ser religioso. Y para los judíos, el ser religioso era fácil. Sí, también. ¿Sí? Querían ponerse a cuentas con Dios, querían que Dios realmente los perdonara, querían realmente tener una buena comunicación con Dios. No, no les interesaba. Pero eso sí, su vida espiritual, ¿sí? Simplemente era un simple formulismo. Ya es paso 1, paso 2, paso 3 y ya. Así ya Dios me va a contar eso por bien. No, así no son las cosas con Dios. Así no son las cosas con Dios. Y después dice otra vez, dice, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. Y después dice, hace una pregunta a Dios, ¿a eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Realmente eso de que solamente me abstengo de alimentos, ya estoy ayunando. Y mucha gente hay que lo presume, ¿verdad? Hay mucha gente que lo presume. Inclusive no sé por qué hay gente que cuando hay un evento social o lo que sea, se le ocurre ayunar, ¿no? Dice, llega y todo, y hermano, le ofrezco, no, hermano, estoy ayunando. Oye, hermano, mire, están muy buenos los tamalitos que hizo la hermana, que no sé qué. No, hermano, estoy en ayuno. Entonces, ¿qué es lo que quiere esta persona? Que sea exaltada. Uy, no, el hermano está ayunando. Uy, qué espiritual es, ¿verdad? ¿Todo por qué? Por puro formulismo. ¿Sí me explico? Por pura religiosidad, simplemente. ¿Sí? Y después dice, versículo 6, bueno, refiriéndose a la pregunta anterior, ¿realmente creen que eso agrada al Señor? Y él mismo responde, no, no. Esta es la clase de ayuno que quiero. Y ahora sí, Dios interviene y va a decir, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. No se escondan de mí, hermanos. Entonces, sus
salvación, y fíjense, versículo 8, entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, ¿el Señor qué? Les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos, alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. 11. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. 12. Algunos de ustedes reconstruirán sus ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como constructores de muros y restauradores de casas. 13. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses. ¿Les recuerda lo que es negarse a sí mismo? Sí, ¿verdad? Ok. Sino disfruten del día de descanso. ¿Por qué nos congregamos y por qué el hermano Eduardo dijiste, venga, congréguese? Venga, porque también es un día de disfrute, también nosotros como iglesia, el día domingo, para seguir aprendiendo de Dios, seguir creciendo espiritualmente. Si yo no vengo, yo no crezco. Si yo no vengo, no aprendo, no entiendo. ¿Sí me explico? Entonces es importante que no me deje de congregar, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan. Ese día no sigan sus propios deseos. ¿Les recuerda lo que es negarse a sí mismo? Sí, ¿verdad? No sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia, yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometía a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Preguntas. Esto que tradicionalmente hacía el pueblo de Israel de simplemente, en lugar de negarse a sí mismo, como está establecido en Levítico, ellos simplemente cerraron su boquita y dijeron, pues así castigamos el cuerpo. ¿Ese era el tipo de ayuno que Dios le agradaba? No, ¿verdad? Era un cambio total de vida, porque en el día de perdón, ¿qué era lo que decía? Dios los estaba perdonando. Dios los estaba perdonando y era ellos cuando ellos tenían que, si ellos recibían el perdón, ¿por qué no podían perdonar a los demás? Si ellos recibían el perdón, ¿por qué no podían quitar las pesadas cargas que tenían las personas? ¿Por qué no podían ayudar? ¿Por qué no podían tener otro tipo de pensamiento, otra forma de vivir? ¿Sí me explico? Pero ellos pensaban que simplemente por ser religiosos, por cerrar la boquita, castigaban el cuerpo y dicen, a lo mejor así. Ahora sí que paso 1, paso 2, paso 3, toda una metodología, pero para ser religiosos. Pero para estar bien con Dios, eso absolutamente no existía para el pueblo de Israel. ¿Me explico? Si vamos bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Yo, hermano. ¿Quién dijo? Bueno, lo que comentábamos el otro día, se puede decir que de la iglesia de donde yo vengo es una mala interpretación. ¿Qué le parece si usted mismo se contesta cuando terminemos el tema? ¿Sí? Bien. Vamos a seguir. Ahora vamos a Zacarías, capítulo 7. Zacarías, capítulo 7. Bien. Recordemos un poquito del contexto de Zacarías. ¿Alguien recuerda un poquito del contexto de Zacarías? ¿Quién era Zacarías? ¿Qué hacía Zacarías? Era un sacerdote y profeta. Muy bien. ¿Sí? ¿En qué tiempo más o menos vivió? No me den el año, pero pues más o menos. Era que era muy amigo de otro profeta. ¿Llamado qué? Empieza con H. Hugo. No. Ageo. Ageo. ¿Sí? Ageo. ¿Sí? Ageo.
¿Sí? ¿En qué tiempo estaban predicando esos dos profetas? Zacarías y Ageo. ¿Eh? En el tiempo de Esdras y Nehemías, ¿sí? Que son los que ayudaban y animaban al pueblo ¿para qué? Reconstruir el templo, ¿sí? Sí, tenemos que entender eso para poder saber por qué lo está diciendo. Ahora, quiero mencionar otra vez. Hace rato mencionamos en el año 722, el pueblo, el imperio asirio se llevó al reino del norte. El reino del sur fue llevado por los babilonios, ¿en qué año? ¿Cuánto? No, en el 586 antes de Cristo. ¿Sí? Fíjense, 586 antes de Cristo. Y esto a mí me sorprendió cuando lo estudié. 586 antes de Cristo. ¿En qué año Esdras inaugura el templo? Recordemos que en el 586 son llevados, pero también es destruido el templo. Sí, los babilonios, Nabucodonosor destruye el templo de Jerusalén en el año 586, ya se lleva al reino de Judá, ¿sí? Capital Jerusalén. Entonces se los lleva, ¿sí? ¿A dónde? A Babilonia. Empiezan a regresar y empiezan a construir, y regresan con Zorobabel, empiezan a construir el templo. ¿En qué año Esdras inaugura el templo, nuevo templo de Jerusalén? En el año 516 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué es lo sorprendente? 586, le quitamos 516, ¿cuántos años nos da? 70 años. ¿Cuántos años está predicho que el reino de Judá iba a estar en Babilonia? 70 años. Coincide exactamente. Por eso las fechas me las traté de grabar y espero nunca se me olvidan. ¿Por qué? Porque nos dice algo. Nos dice algo las fechas. Nos dice que Dios cumple su palabra. Nos dice que Dios es fiel a lo que Él ha prometido. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, bueno, regresan ese es el contexto de Zacarías. Ya estaban con el templo y todo. Entonces, en el versículo, estamos Zacarías capítulo 7, versículo 1, desde el versículo 1 dice lo siguiente: el 7 de diciembre del cuarto año del reinado del rey Darío, el Señor le dio otro mensaje a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Saracer y a Regem, ¿sí? Melec, junto con sus asistentes para buscar el favor del Señor. Versículo 3 dice: les encargaron, fíjese lo que les encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos celestiales. Fíjense la pregunta: ¿debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo, como lo hemos estado haciendo durante muchos años? ¿Se dan cuenta de la pregunta? Se llevaron, ¿sí? Ahora sí que se llevaron, destruyeron el templo, ¿sí? ¿Y qué era lo que hacían los judíos allá en Babilonia? Ellos mismos, Dios no se los puso, ¿sí? Dios no se los puso, ¿sí? Dios no se los señaló, sino ellos mismos empezaron como de una forma de luto a celebrar el ayuno. ¿Sí me explico? Ellos mismos. No hay una cita bíblica en donde diga Dios de ahora en adelante. No, ellos mismos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice? Ellos mismos año con año celebraban este ayuno. Y ellos se están preguntando, bueno, ya que está construido el templo, ¿tenemos que seguir ayunando? ¿Sí se dan cuenta de la pregunta? ¿Tenemos que seguir ayunando? Y versículo 4 dice, en respuesta, el Señor de los ejércitos celestiales me envió este mensaje: diles a tu pueblo y a tus sacerdotes, durante estos 70 años de destierro, que son las fechas que yo les mencioné, cuando ayunaban y se vestían de luto
en el verano y a comienzos de otoño. Fíjense la pregunta, ¿cómo dice Dios? ¿Hacían los ayunos realmente para mí? O sea, prácticamente ahí como que estaríamos viendo a Dios como que se está dando cuenta Dios de que ellos lo estaban haciendo por Él. En el versículo 4 dice, en respuesta el Señor de los ejércitos celestiales me envió este mensaje. Diles a tu pueblo y a tus sacerdotes, durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y vestían de luto en el verano y comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Incluso ahora cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos? ¿No es este el mismo mensaje del Señor que los profetas proclamaron en años anteriores cuando Jerusalén y los pueblos de Judá estaban llenos de gente y el Negev y las colinas y de Judá estaban bien poblados? Luego Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice, juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Y versículo 11 dice, sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. ¿Cuál fue el profeta anterior que nosotros leímos? Isaías, ¿verdad? Isaías fue uno de los profetas anteriores a Zacarías. ¿Y qué fue lo que vimos en Isaías 58? Que ese tipo de ayuno no valía. Y ahora el pueblo de Israel, ¿qué seguía haciendo? El mismo tipo de ayuno. ¿Sí? El mismo tipo de ayuno. Y 11 otra vez, y sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír, endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos, ¿qué? Profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. ¿Por qué? Porque ignoraron el aviso de los antiguos profetas. Versículo 13. Así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, inclusive cuando dice que y el Señor de los ejércitos celestiales dice, juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno para con el otro, no opriman a las viudas. ¿No es el mismo mensaje que leímos en Isaías? Exactamente. Entonces, ese ayuno de cerrar la boquita y castigar el cuerpo, ¿Dios lo estaba aprobando? No, en lo absoluto. Dios no lo estaba aprobando, lo estaba inclusive repudiando. Ay, ¿a poco lo hacen para mí? ¿Sí? Capítulo 8 de Zacarías. Zacarías capítulo 8, versículos 18, 19. Dice lo siguiente. Este es otro mensaje que me dio el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice, los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, que fue por el cual estaban preguntando, dice, ahora han ¿qué? Terminado. Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá. Así que amen la verdad y la paz. El Señor de los ejércitos celestiales dice, gente de nación, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Señor, ¿seguiremos nosotros con este ayuno que tenemos desde tal fecha? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No, no. Porque ya es que, ya celebren, ya eso ya quedó en el pasado, ya celebren ahora que ya está el templo, que ya están ustedes de vuelta, que sea un motivo de celebración. ¿Y qué creen que han hecho hasta la fecha los judíos? Siguen haciéndolo. Siguen haciéndolo. ¿Y lo siguieron haciendo en el tiempo de Jesús? Sí.
Lo siguieron haciendo en el tiempo de Jesús. ¿Escucharon a los profetas antiguos? No, no escuchaban a los profetas antiguos. ¿Se dan cuenta por dónde vamos? ¿Sí? Bien. Vamos al libro de Joel. Sí, sí, en la Biblia hay un libro que se llama Joel. Pues si no sabían. Está después de Oseas. Joel, capítulo 2. En Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Y aunque ahí diga la palabra ayuno, estamos hablando que ahora estamos hablando ya de un concepto, no tanto del hecho de taparse la boquita, ¿no? ¿Sí me explico? Sino que al pensar los judíos que al taparse la boquita ellos se negaban a sí mismos, una cosa es lo que Dios decía y otra cosa es lo que el pueblo de Israel interpretaba. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, cuando dice, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, es muy parecido a lo del día del perdón, ¿verdad? Negarse a sí mismo, negarse a sí mismo. Acérquense con ayuno, llanto y luto. 13. No se desgarren la ropa en su dolor, como que era lo que hacían. Se resgarraban la ropa, se echaban tierra y, ay, cómo sufro. Estoy sufriendo por el Señor, ¿no? Miren, véame cómo sufro por el Señor. Por así, ¿a poco eso será agradable para mí? Dice Dios. Pues no, es meramente religiosidad. Dice, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar, porque siempre el tema del ayuno tuvo que ver, o del negarse a sí mismo, tuvo que ver con el tema de ¿qué? Del perdón de pecados. ¿Sí vamos bien? Siempre, siempre. ¿Sí? Bien, vamos más adelante. Jeremías. Jeremías capítulo 14. Jeremías capítulo 14, versículos 11 y 12. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Luego el Señor me dijo, ya no ores más por este pueblo. ¿Quién le dijo a quién? Dios le dijo a quién? A Jeremías. ¿Sí? Jeremías, ¿en qué periodo estuvo profetizando? En el tiempo en cual el reino del sur, Judá, fue llevado por ¿quiénes? Por los babilonios. Muy bien. Entonces, luego el Señor me dijo, ya no ores más por este pueblo. Versículo 12, cuando ellos ayunen, no les prestaré atención. Cuando me presenten sus ofrendas quemadas y las ofrendas de grano, no las aceptaré. En cambio, los devoraré con guerra, hambre y enfermedad. Entonces, el ayuno era algo que le hacía al pueblo de Israel en cuanto a ese tipo de ayuno que ellos mismos se inventaron. ¿Qué mérito alcanzaban con Dios? Porque Dios jamás lo enseñó, jamás lo impuso referente a simplemente abstenerse de alimentos. Si vamos bien, sí. El ayuno de Dios es completamente diferente. Y aquí hemos dicho siempre, vamos a aprender las cosas conforme a la Biblia, ¿verdad? No conforme a como nos enseñan allá afuera, sino es conforme a la Biblia. Seguimos adelante. Ya leímos Jeremías. Ahora vamos al Evangelio de Mateo. ¿Sí? En Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículos del 14 en adelante. Mateo 6, del 14
en adelante. ¿Ya estamos ahí? Bien. Recordemos que en capítulo 6 de Mateo, pues Jesús está terminando y les está enseñando eh, a los, a sus discípulos a orar, etcétera. De hecho, en el capítulo 6 de Mateo, versículo 5, dice lo siguiente: cuando ores, no hagas como quienes, como los hipócritas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo preguntara, y en el Antiguo Testamento, así conforme a las citas que hemos visto, ¿cómo era el pueblo de Israel? Hipócrita, ¿sí? Y Jesús lo sabía y tenía ese contexto de la hipocresía del pueblo de Israel. Bueno, de ahí nos saltamos a versículo 14. Sí, en el versículo 14, bueno, Jesús está terminando de enseñarles en cuanto a la oración esta del Padre. Versículo 14 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, ahí empieza en el versículo 14 a hablar Jesucristo el tema de ¿qué? Del perdón, ¿sí? Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Está hablando acerca del tema de ¿qué? Del perdón. Y estábamos hablando que cuando Dios pidió en Levítico que afligieran su alma, era en el día de ¿qué? Del Yom Kippur, el día de ¿qué? Del perdón. Entonces, si el pueblo de Israel estaba recibiendo el perdón, ¿por qué el pueblo de Israel no podría ser capaz de perdonar? ¿Sí me explico? ¿Sí? Está hablando del mismo tema. ¿Y cómo lo sabemos más? Versículo 16: cuando ayunes, que realmente debería ser cuando afliges tu alma, ¿sí? Cuando afliges, te afliges, por decirlo así, no piensas en ti, dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen ¿qué? Los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos, así como el ejemplo que les di. No, pues no, hermano, ahorita no voy a degustar los tamalitos de la hermana porque estoy en ayuno. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, refiriéndonos al concepto de negarte a ti mismo, el ponerte a cuentas con Dios, peínate y lávate la cara. Así, nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Se dan cuenta? El ayuno es eso. Realmente, como dice en Juan capítulo 4, Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad no andan presumiendo de que, oh, yo soy bien espiritual. Sí, yo me sé todo. Yo me sé por eso ya ni me congrego porque pues el pastor de ahí no sabe nada. Yo lo sé todo. ¿Sí me explico? Por eso me sé muchos pasajes, pregúntame el que quieras y te lo digo hasta en griego, en hebreo, lo que sea, en latín, lo que sea, ¿no? Entonces, hay mucha gente que levanta bandera de saberlo todo, levanta bandera de que muy santos, cuando en realidad no lo son. ¿Sí me explico? Y lo más triste, más bien lo que deberíamos de entender, aquellas personas que viven de una forma hipócrita para con Dios, deben de entender que Dios sí lo nota, Dios sí lo sabe. Te podrás engañar a ti mismo, podrás engañar a los demás, pero Dios sabe exactamente cómo estás viviendo. Dios sabe exactamente lo que piensas y lo que sientes. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este tema? Jesucristo, ¿qué es más parecido? ¿A lo que se plasmó en Levítico o a lo que hacían los judíos en todos los pasajes que vimos después? Más a lo de Levítico, ¿verdad? En donde se habla del perdón, el perdonar, ¿sí? El que cuando se va a afligir el alma, realmente es el no pensar en sí mismo, sino el pensar en los demás. Y no estar lo que presumiendo, ¿sí? Sino que está en la intimidad
con Dios. ¿Sí me explico? Bien. De ahí vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo del 9 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Lucas 18, del 9 en adelante, dice lo siguiente. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era despreciado, cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Imagino que lo ha de haber señalado, como ese cobrador de impuestos. Y dice versículo 12, ayuno 2 veces a la semana. Pregunta, ayuna porque quiere, porque Dios jamás lo pidió ni lo solicitó. ¿Sí vamos bien? Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. ¿Qué nos recuerda? Al Levítico, ¿verdad? ¿Y cuál es? El ponerse a cuentas con Dios referente a perdón. Dice, porque soy un pecador. Les digo, y ahora Jesús dice, les digo que fue este pecador, dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. ¿Qué es ser justificado? ¿Declarado qué? Justo, ¿verdad? Bien, delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Qué está enseñando Jesús referente a ese ayuno? ¿Le valía al fariseo? No, y 2 veces al día, y 2 a la semana, perdón, y 2 veces a la semana. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo en su enseñanza dice, no, quien realmente fue justificado fue aquel que se puso a cuentas con Dios, que reconoció que era pecador, ¿sí? Que reconoció su fragilidad como pecador y que necesitaba arrepentirse como ya otros textos que hemos visto. ¿Sí me explico? Entonces, el abstenerse de alimentos, así como decían los fariseos, hasta este momento nunca les valió. ¿Sí me explico? En resumen, bueno, en resumen es como un cuarto de la enseñanza. En resumen, el ayuno verdadero no es solo abstenerse de comida, sino apartarse del pecado, buscar a Dios de corazón y practicar la justicia. ¿Sí? Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. ¿No? Bien, todo entendido bien, ¿todo claro? Pero ahora vamos con algo bien interesante. Jesús ayunó. Sí. Vamos a Mateo capítulo 4. Ahora, tenemos que entender que el concepto de ayuno es muy diferente al concepto de Dios, del afligir el alma, de negarse a sí mismo, y otra cosa es el concepto de Israel o el concepto del mundo. Por ejemplo, si yo voy a ir a una cita o lo que sea y me van a hacer análisis, ¿qué le dicen a uno? Tiene que venir en ayuno. Pregunto, ¿ese ayuno a qué se refiere? ¿Y cuándo oramos? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es a lo que voy? Que el mundo también tiene su concepto de ayuno,
¿sí? ¿Cuál es el concepto? Que es abstenerse de alimentos. Así como en el Antiguo Testamento, así en el Nuevo y así nosotros, el concepto de ayuno es simplemente cerrar la boquita y abstenerse de alimentos, ¿sí? El concepto del mundo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, ay, es que tuve mucho trabajo y estoy en ayuno, no he comido desde la mañana y estoy en ayuno. Es una frase que podemos utilizar, ¿sí me explico? No hemos comido, estamos en ayuno, sí vamos bien, pero eso no quiere decir que estoy haciendo el ritual religioso del que hacían los fariseos, sí vamos bien, o alguien hace, cuando se va a hacer análisis, hace todo el ritual religioso de los fariseos, no, ¿verdad? Es concepto completamente diferente, sí vamos bien. Ahora, vamos a leer el versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Versículo 2. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Repito mi pregunta. ¿Jesús ayunó? ¿De qué forma? No ingiriendo alimento. ¿Alguien ha ido, bueno, aquí dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿sí? Pregunta, ¿alguien ha ido alguna vez al desierto o como dicen a la sierra? ¿O alguien ha tenido algún curso de sobrevivencia que lo suben allá a algún monte y todo? Y ¿qué hay? Nada. ¿Qué hay para comer? Nada. Uno piensa, ay, es que se ve verdecito, igual y me encuentro un Edén y allá por allá, igual me voy a encontrar todo. No encuentras nada, ¿sí? Y para tomar, nada. Entonces, cuando dice que Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, ¿es por qué? ¿Dónde estaba? En el desierto. ¿Fue un ayuno voluntario? No, fue un ayuno involuntario, ¿sí? Y lo malo es de que muchas veces se enseña que en este pasaje que fue, Jesús nos enseñó a ayunar. Jesús ayunó. Pero a ver, ¿eso está diciendo el texto? No. Y ahorita lo vamos a ver un poco más, ¿sí? Entonces, dice, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Y bueno, y ya vemos que Satanás lo estuvo tentando y en el versículo 11 dice, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús, ¿sí? Pregunta, ¿cuántas tentaciones tuvo Jesús? 3. Ahí nos dice Mateo 3, ¿sí? Lo bueno que tenemos otros evangelios. Bien, ahora vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 13. ¿Ya estamos ahí? Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 13 dice, cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Versículo 12. El Espíritu lo impulsó a ir al desierto, lo mismo que dice Mateo, si recuerdan. Dice 13, donde Jesús fue, ¿qué? Tentado por Satanás, ¿qué dice? Y ahí subrayemos, ¿durante cuántos días? Durante 40 días. Dice, estaba a la intemperie entre los animales salvajes, dice, y los ángeles lo cuidaban. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que nos dice Marcos? Que durante esos 40 días, Jesús fue, ¿qué? Tentado. ¿3 veces?
bueno, Mateo nos dice 3 veces, pero por lo menos Satanás, yo creo que por lo menos una vez al día. Sí, entonces, ¿por qué Jesús no comía? Porque no había ¿Por qué? nada. Porque no había nada. ¿Y por qué qué más? Porque estaba Satanás ahí, duro y duro y duro y duro. ¿Sí me explico? No tenía tiempo para comer, no tenía tiempo para beber. Aparte que no había nada, ¿sí? No había nada, pero Satanás estaba ahí, duro y duro y duro. Y qué interesante, ¿en dónde vemos o dónde encontramos que Marcos menciona que Jesús ayunó? Y es el mismo relato y el mismo acontecimiento. Marcos no menciona que Jesús ayunó. Ahí menciona que Satanás estuvo, dice, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Jesús fue tentado durante los 40 días, pero no dice que si comió o no comió. ¿A quién le creemos? ¿A Marcos o le creemos a Mateo? A los dos, se complementan. ¿Sí? A los dos. Pero siempre hay necesitamos ¿qué? Quien haga el disparejo. Vamos a Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4, versículos del 1 en adelante, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Lucas 4 dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Es exactamente lo mismo que dice Mateo, lo mismo que dice Marcos, ¿sí? Y ahora lo mismo que dice Lucas 2, donde fue tentado por el diablo, después dice, ¿durante qué? 40 días. Lo que dice Lucas y lo que dice Marcos son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuántas veces fue tentado Jesús? 40 días. Por lo menos 40 veces. Mateo nos dice 3, pero Marcos y Lucas nos dice que por lo menos durante 40 días Satanás estuvo tentando a Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que resultó? Pues que durante esos 40 días, dice, Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. ¿Sí? Entonces, él no comió, ¿por qué? Porque Jesús era bien religioso y iba a ayunar antes de que ya fuera a empezar su ministerio. Por eso él nos enseña que hay que ayunar para comenzar. ¿Eso es lo que estamos viendo? No. No, ¿verdad? Absolutamente no. Todo absolutamente es otra cosa completamente diferente. Ahora, qué interesante, y bueno, ya no vamos a leer todo lo demás. Y después dice en el versículo 13, capítulo, dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó y después dice, hasta la siguiente oportunidad. Entonces, ¿cuántas veces fue tentado? Muchas. En el desierto, por lo menos 40 veces. En el desierto. Y a lo largo de su ministerio, seguramente, y como lo dice ahí Lucas, Satanás estuvo ahí, el diablo duro y duro con Jesús. Mira, poniéndoles todas las cosas que pudieran hacer para que Jesucristo no fuese a ser el Cordero perfecto de Dios para presentarse como sacrificio por nosotros. Satanás estuvo ahí duro y duro y duro y duro. ¿Y cómo lo podemos saber también? Recordemos en la última cena, cuando ven ahí el famoso amigo Pedro, no, Señor, yo estaré contigo y que no sé qué y todo. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Pedro, Satanás me ha pedido que sea zarandeado. Entonces, si Satanás tuvo acceso directo con Jesús para pedirle, oye, Satanás está reconociendo que Jesús es Dios, ¿sí? ¿Me das permiso de zarandear a aquel? ¿Y qué creen que dijo Jesús? Y le advirtió a Pedro, sí, zarandealo. Sí, zarandealo. Vamos a ver qué hace. Zarandealo. ¿Sí? Entonces, constantemente Satanás tuvo esa interacción con Jesús. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces,
eso de que dice Mateo de 3 veces, solamente, digo, de todas las 40 y tantas en el desierto, pues yo creo que a lo mejor tomó las más significativas y a estas. ¿Para qué poner todas, no? Se van a aburrir en aposento alto leer tantas. Entonces, mejor así nada más. Con 3 es suficiente. Con 3 es suficiente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, pero el detalle que quiero que otra vez observemos es de que durante ese periodo de 40 días que Jesús estuvo en el desierto, no comió, no fue por meramente circunstancial, no fue un ayuno que voluntario, ¿sí se dan cuenta? Sino porque no había nada, porque estaba tentando a aquel y simplemente por eso no comió ni bebió. Pero no ayunó de una forma religiosa. ¿Sí me explico? Y eso es algo que debemos entender. ¿Sí lo estamos entendiendo así? ¿Sí lo estamos viendo aquí o estamos blasfemando en contra del santo ayuno? No, bien. Muy bien. Entonces, ¿Jesús ayunó de la forma religiosa o como los religiosos piensan? Y la respuesta es no. Fue un ayuno involuntario. ¿Sí vamos bien? Bien. Hay otra pregunta. ¿Los discípulos de Jesús ayunaban? No. Bueno, ya yo creo que ya se sabe la historia, pero aún así vamos a los textos. Vamos a Mateo, tengan un poquito más de paciencia. Mateo capítulo 9. Mateo 9, del 14 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Un día, los discípulos de Juan, el Bautista, se acercaron a Jesús y le preguntaron, bueno, ¿quiénes eran los discípulos de Juan? ¿Eran judíos o gentiles? Eran judíos. ¿Judíos qué? Religiosos, que buscaban a Dios de una forma honesta y todo, pero seguían siendo ¿qué? Religiosos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Dice, se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Qué interesante. Aquí dan testimonio de que los discípulos de Jesús, los que estaban a su alrededor, no ayunaban y estaban ahí presentes. ¿Sí me explico? O sea, realmente no lo podían esconder si ayunaban o no ayunaban. Era claro que no ayunaban. Y después dice, como lo hacemos nosotros, discípulos de Juan, y los fariseos. ¿Cómo ayunaban los fariseos? Ya lo acabamos de ver, hipócritamente, 2 veces por semana. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que los discípulos de Juan el Bautista también ayunaban 2 veces a la semana, como los fariseos. ¿Seguían siendo qué? Religiosos. Sí, habían sido bautizados por Juan el Bautista, otra vez recalco, pero seguían siendo qué? Religiosos a la antigua, ¿qué? A usanza, a esa tradición rancia, vieja, que traían desde el Antiguo Testamento. Si vamos bien, ¿sí? Después dice, 15, Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras que festejan con el novio? Y él mismo dice, por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Ahora, ¿qué nos está diciendo cuando le preguntan, ¿tus discípulos ayunan? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No. ¿Y van a ayunar? Bueno, ¿van a ayunar mientras el novio esté ahí con ellos? No. No. Mientras que Jesús estuviera ahí en la tierra, ninguno de sus apóstoles iba a ayunar. Y el mismo Señor Jesucristo le está explicando. Porque ¿cómo van a ayunar? ¿Cuál es el símbolo del ayuno? ¿Sí? ¿Cuál es eso? El entristecer su alma, el perdón, etc. ¿Ellos qué? Ya están creyendo en mí. ¿Que soy quién? El novio. Yo ya estoy con ellos. ¿Sí? No pueden sentirse tristes, sentirse menos. ¿Por qué? Porque yo estoy con ellos. Y lo explica con dos parábolas más adelante. Dice, versículo 16,
Además, bueno, cuando dice, perdón, no terminé. Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado. ¿A qué estará refiriendo? Al tiempo en que será apresado, será matado, será sepultado. Hasta ahí. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y después dice, y entonces sí ayunarán. Y volvemos a una pregunta. Cuando dice ahí, y entonces sí ayunarán, ¿en qué concepto lo está diciendo Jesús? ¿Al concepto farisaico o al concepto de Dios? Al concepto de Dios. ¿Y cuál es el concepto de Dios? Negarse a sí mismo. ¿Sí? Vivir conforme a la justicia, vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir con justicia. ¿Sí me explico? ¿Sí? No a la forma farisaica. Y después dice, versículos 16, dice, además, y esta palabra es introductora para las siguientes enseñanzas, además, o sea, es continuación de lo que está diciendo. ¿A quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? En otras palabras, Jesús está diciendo, a ver, la religiosidad y las tradiciones que han hecho ustedes viejas es una cosa, pero lo que ahora yo vengo a implementar es lo nuevo. ¿Sí me explico? Es lo nuevo. Y dice, pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. 17. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo que el Señor está diciendo es de que lo que Él ahora trae como afligir el alma, como el tema, estamos hablando del tema de quién, del ayuno, es lo nuevo, lo que Él está, que realmente no es nuevo, sino es exactamente lo que se implementó en Levítico. ¿Sí me explico? Pero ellos lo descompusieron y lo hicieron tradición, lo hicieron dogma, lo hicieron religión y lo hicieron como ellos quisieron sin que Dios se los haya instruido o pedido. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces, es importante notar cómo el Señor Jesucristo está rechazando completamente ese tipo de ayuno. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que dice? Fíjense. Por supuesto que no, dice, hace una pregunta, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Esto hace referencia a sí mismo como el novio, mientras que él estuviera ahí, los discípulos no iban a ¿qué? A ayunar. ¿Sí me explico? A la tradición de ellos. ¿Sí vamos bien? Pero ahora, ¿qué nos dice Mateo capítulo 28? Que ustedes lo conocen muy bien. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y después estas palabras son claves para nuestra clase. Dice, y tengan por seguro esto, que ¿qué? Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, un discípulo, ahora nosotros tenemos la obligación o esta práctica del ayuno, ¿la tendríamos que ejercer? ¿La tendríamos que hacer? Ahora recordemos que el tiempo del ayuno, cada persona, y recordemos lo que dice en Levítico, era el día del perdón, ¿sí? Y cada persona que ha creído en Jesucristo fue su día del perdón. Y ese día del perdón, ¿sí? También fue un nacimiento nuevo y es para tener un ¿qué?
cambio de vida, así como lo expresaba en Jeremías, en Isaías, en Zacarías, que no era tanto hacer ese ritual, sino que ellos tenían que tener ¿qué? Un cambio de vida. Y un creyente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un cambio de vida, pedirle perdón a Dios, ¿sí? Jesucristo aquí es nuestro perdón. ¿Sí me explico? ¿Sí están enlazando las cosas? Entonces, ahora, qué interesante, sí, ya se murió y como dice, ayunarán, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo venció a la muerte, triunfó. Entonces, ¿eso para nosotros qué es? ¿De gozo o de tristeza? De gozo. Y nos volvemos a gozar con el Señor que resucitó hace más de 2000 años, un día domingo, y estamos contentos y felices de que Él haya resucitado porque es la prueba de nuestra salvación. ¿Tendríamos nosotros que tener esta práctica farisaica? No, tendría que ser a la forma de Dios, no a la forma farisaica. ¿Sí vamos bien? Y de hecho él mismo dice, tengan por seguro esto, yo estoy tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Sí? De ahí vamos a Epístola a los Colosenses. Ya nos falta poquito. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Colosenses 2, del 13 en adelante, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo, que dice, al perdonar todos nuestros pecados. Muy, muy parecido al Yom Kippur, ¿verdad? El día del perdón. Cada uno de nosotros, cada vez que le pedimos perdón a Dios, como si fuese ¿qué? El día del Yom Kippur para cada uno de nosotros. Después dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándonos en la cruz. De esa manera, ahora esa acta que había en contra de nosotros, todos estos pecados que hizo Eduardo, fueron clavados en la cruz y fueron perdonados gracias a que Eduardo ha creído que Jesucristo es ese pago por mis pecados delante de Dios y esa acta ha sido deshecha porque Jesucristo ya pagó. Fue mi día del perdón, fue el día en el cual yo ya no pensé en mí, ¿sí? Me sometí ¿a qué? A la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Otra vez dice, y Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. 15. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Es un motivo de gozo, ¿no? Cristo venció a la muerte y venció a todas estas huestes espirituales. Versículo 16. Por lo tanto, fíjense, ahora viene lo importante, algo interesante. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insiste en una ¿qué? Religiosa abnegación, ¿sí? O el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mensaje pecaminosa, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello?
Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una cierta devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, refiriéndose a qué? Al tema del ayuno, abstenerse de alimentos. Dice, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Y podemos seguir capítulo 3, ya que han sido resucitados, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Ya que hemos sido, como dice aquí, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha resucitado de los poderes espirituales, los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. O sea, ¿por qué nos tenemos que someter a qué? A religiosidades farisaicas. ¿Se dan cuenta? Y aquí lo hemos dicho varias veces. El hombre más antirreligioso que podamos conocer es Jesucristo. El Dios más antirreligioso que podamos conocer es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Ni al Dios de la Biblia, ni al Jesús Salvador les interesa que nosotros seamos religiosos. Le interesa que realmente tengamos un verdadero encuentro con Él. Le interesa que tengamos realmente una buena relación con Él por los medios que Él ha establecido, no por nosotros, ¿sí? Porque el pueblo de Israel, cuántas reglas y cuántas instrucciones humanas se pusieron ellos mismos y ni eso mismo lo podían cumplir. ¿Sí me explico? Entonces, no caigamos en eso. Entonces, de cierta forma, uno preguntaría, a ver, ¿qué provecho o qué aportaría el ayuno religioso a mi relación con Dios? Uno preguntaría. Aquellas personas que hoy en la actualidad dicen, es que yo ayuno por él, es que estoy ayunando, es que... honestamente, a lo mejor yo soy un ignorante y todo lo he hecho mal, toda mi enseñanza está todo mal. ¿Por qué una persona ayunaría? En un momento de la iglesia que yo llegué, decían que para ablandar la carne, o sea, para volverte débil, para que te vieras tan humillado y tan humilde, que a raíz de eso pensaras en o mentalizar lo que estás mal. Que en realidad eso no tiene nada, porque uno no come, porque yo lo llegué a hacer, no come y uno no piensa, o sea, el cerebro deja de trabajar. Pero ellos dicen que para ablandar la carne. Ese era su... Sí, es un argumento. Sí, pues pues yo creo que muchas doctrinas lo sacan de contexto, ¿no? Básicamente es eso. A la iglesia que yo asistí, a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como los mormones, ellos hacían ayuno una vez al mes. Y pues el propósito, o bueno, ellos lo sacaban de contexto, que era como para purificarte, para recibir perdón y que tenías que hacer ofrendas especiales y ellos lo usaban para los misioneros o para el Fondo Perpetuo del Socorro, que es ayuda a personas en necesidad, a viudas, a madres solteras, etcétera, ¿no? Pero realmente ahora entiendo que está sacado de contexto, ¿no? O sea, en ningún lado está como establecido el que ayunes esperando algo a cambio, ¿no? O sea, bueno, ahora lo entiendo. Sí, yo tengo una duda. De acuerdo a lo que estamos ya estudiando, bueno, todo lo que vimos, entonces ya ahorita en la actualidad no se podría ya tomar como ejemplo el ayuno de David y de Daniel. Por ejemplo, Daniel pues hizo el ayuno como para fortalecer su relación con Dios. Entonces ya ahorita en la actualidad eso ya no... O sea, ya no aplicaría. De hecho, Daniel era judío, David era judío. ¿Y de qué forma lo hacían? De la forma que les enseñaron a ellos. ¿De qué forma lo hacían? Religiosamente. ¿Sí? O sea, eso de ponerse tierra, eso de rasgarse, fue algo culturalmente que Dios de cierta forma se los permitió, pero nunca estuvo de acuerdo con ello. ¿Sí? Porque para ellos era, pero nunca se acercaron al concepto que Dios quería. ¿Sí me explico? ¿Sí? De hecho, así tendríamos que checar exactamente. Y ahorita yo creo que sí, yo lo quería cortar, pero no, lo voy a seguir. Hay algunos textos que necesitamos checar. Entonces, más bien es por religiosidad,
no tanto por eso, como decía en Isaías, por mero formulismo. Y aunque haya sido profeta de Dios, aunque haya sido, y te vamos a ver en cuanto a los discípulos, aunque haya sido lo que haya sido, era su fórmula, dejar abstenerse y pedirle en oración a Dios. ¿Qué era lo que Dios contestaba? ¿El ayuno o la oración? La oración. Por ejemplo, también en el caso de David, ¿no? Cuando pasó ¿Lo de su hijo, que se puso a ayunar 7 días, pero pues Dios no, pues lo disciplinó de cierta manera y de todos modos su hijo murió. Y no le sirvió eso. Aunque ayunara. Sí, y no le sirvió eso. ¿Sí? Entonces, realmente las personas hacen eso. Ahora, qué interesante que en la mayoría es lo que, así como decían, es que Dios vea ese sacrificio. Ahora, lo que Dios, nosotros debemos de entender es que nosotros somos cristianos, ¿por qué? Por Cristo. Porque ¿quién es el único puente entre Dios y los hombres? Jesucristo. Entonces, fíjense cómo está la relación. Dios, Cristo y nosotros. Nosotros, Cristo y Dios. Recordemos que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si yo quito a Cristo de en medio, yo estoy haciendo una obra de justicia para que Dios, ¿qué? Me vea. Si yo quito a Cristo, entonces, ¿qué pasa con mi relación con Dios? ¿Va a llegar? ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué y qué es cuál es el único sacrificio que Dios acepta? El sacrificio de Cristo. ¿El mío? No. Mis obras de justicia para Él son ¿qué? Como trapos de inmundicia. Entonces, el que yo ore es, no, pues para que Dios, es que Dios no necesita verte a ti. Porque la misma Biblia dice que Dios nos ve a nosotros porque Cristo, o sea, ve a Cristo en nosotros. ¿Sí? Hemos sido lavados con su sangre. Está viendo a Cristo en quienes hemos creído en Jesucristo como medio de salvación. Entonces, las personas quitan a Cristo de en medio entre Dios y ellos y hacen esa obra de justicia. No, no. Esa es una ecuación que jamás se debe de romper. Mis oraciones y todas mis peticiones y todo es en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único medio para llegar a Dios. El único camino, la verdad, yo vea, nada más, nadie, ni yo directamente, todo es a través de Jesucristo. Entonces, si yo con esa obra, en cuanto al abstenerme alimentos, la quiero, para que Dios me vea. Cuidado, porque entonces Cristo ya no está en esa relación. ¿Sí me explico? Solamente es cosa de de reflexionar, ¿sí? Y en un principio yo les quería decir, a lo mejor, todo esto, el tema del ayuno, pues muchos lo tienen como un dogma, como esta gran... Pero veamos mejor lo que dice la Biblia. Veamos mejor lo que dice la Biblia, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? ¿Me permiten otros pasajes? ¿Sí? Bien. Vamos a ver otros pasajes que estos son para explicar. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17. Y por favor, ¿quién tiene versión Reina Valera? ¿Quién? Puede leer Mateo, capítulo 17, y todos vamos a seguir con la vista, bueno, en nuestras Biblias, a la hermana Lucina. Mateo capítulo 17, versículo 21. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muy bien, leyó muy bien la hermana, ¿verdad? Muy bien. Hermano Alejandro, ¿nos puedes leer el mismo pasaje? Mateo capítulo 17, versículo 21. No está. No está. No está. Qué interesante. No está.
¿Por qué no estará? Le hicimos así, se cayó. ¿Qué pasó con ese pasaje? Es lo mismo que Estaba decía, arriesgado de más. Se lo robaron. es lo mismo que decía hace 8 días, que diferentes interpretaciones le agregan ciertos pues, textos, no voy a decir textos. Entonces, pues la Reina Valera viene, en esa interpretación viene agregado ese texto. Exactamente. En la nueva traducción viviente, pues no viene. ¿Por qué? Porque, como usted lo dijo a ustedes, esta es la más cercana a lo real. Está más a los más cercanos a los escritores. Sí, Entonces, ¿qué pasa ahí? Ellos lo agregaron cuando lo escribieron. ahorita. Entonces, fíjense, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la frase otra vez, si nos la repite, hermana, por favor? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sí, es el relato en donde hay un joven que los discípulos no pudieron sacar el demonio, entonces le preguntan, oye, ¿por qué nosotros no lo pudimos sacar? ¿Sí? Y ya Jesús termina con el versículo 20 y después dice, referente a la fe, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque tuvieran tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, nada sería imposible. Y después, si leyéramos ahora, pregunto, después de todo lo que hemos visto, de todos los pasajes que hemos visto, ¿podríamos creer que Jesucristo dijo que este género solamente sale con oración y ayuno? No. Y esa es una prueba de que realmente así que el tema del ayuno es una prueba de que ese pasaje no es inspirado por Dios, porque Jesucristo jamás hubiese dicho esa frase. Sí, de la fe, de la poca fe que tuvieron para no sacar, pero no nada de ese ritualismo de oración y ayuno. Eso fue añadido posteriormente. ¿Sí me explico? Si vamos bien. Entonces, otra vez lo repito, el tema del ayuno da prueba de que Jesucristo jamás pudo haber dicho esa frase. Por eso es de que en los escritos más antiguos ese texto no viene. Que lamentablemente cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera pues hicieron su traducción, pues los textos que tomaron venía, pero no eran realmente los correctos. ¿Sí hicieron buena traducción, pero basados en textos no correctos? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Y de ahí vamos a Marcos capítulo 9. Ahora, como decía la hermana, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa es de que un escriba listo hizo lo siguiente. Marcos capítulo 9, versículo 29, ¿sí? Bueno, del 28, habla acerca del mismo acontecimiento y después dice, 28 dice, más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa de sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración, pero ahí no dice ayuno, nada más dice oración. Entonces, ¿qué fue lo que hizo un escriba? Esto es lo que dicen las ciencias bíblicas y los expertos, dicen, lo más seguro es de que como se está hablando del mismo acontecimiento, ellos dijeron, a Mateo le faltó este pasaje. Entonces, está hablando de lo mismo, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Se lo vamos a añadir para completar toda la idea, que para que sea lo mismo de Marcos, sea lo mismo de Mateo, y entonces se lo metieron. Pero después no solamente eso, sino dijeron, pues vamos a completar la fórmula. Oración y ayuno. Se lo metieron religiosamente. ¿Sí me explico cómo fue la situación? Lo bueno y gracias a Dios que existen las ciencias bíblicas y que nos permiten quitar toda esa, digamos, basura o todo lo que puede ser no de Dios y lo que sí es de Dios. ¿Sí vamos bien?
¿Sí? Entonces, pero aún así Marcos menciona el tema del ayuno. No. ¿Por qué? Porque Jesucristo jamás hubiese dicho o hubiese mencionado referente al ayuno. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Otra cita. Hechos capítulo 13. También es un texto interesante. En Hechos capítulo 13, ya casi termino, todavía estoy dentro de tiempo. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, ¿ya estamos ahí? Sí. Dice, entre los profetas y maestros de la iglesia, ¿de dónde? ¿Jerusalén o dónde? Antioquía. Muy bien, que Antioquía era ¿qué? Una ciudad ¿qué? ¿Gentil o judía? Gentil, bien. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, y Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. ¿Quién era Saulo? Bueno, Pablo después. Bueno, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ¿qué? Ayunaban. Pregunta, ¿cómo ayunaban? ¿A la forma tradicional o a la forma de Dios? A la forma tradicional. ¿Sí? Si los discípulos de Juan el Bautista ayunaban a la forma religiosa y tradicional y dogmática, estos también. Porque, bueno, ¿y por qué estos? Bueno, tiene una explicación. Ayunaban, dice, y el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno, otra vez, ¿qué era lo que hacían? Cuando dice que era ¿qué? ¿Un ayuno de qué? Se abstenían de alimentos. Eso es, ¿sí? Y cuando es un ayuno de abstinencia de alimentos, ¿qué tipo de ayuno es? ¿El ayuno religioso o el ayuno de Dios? El religioso. No, pero eran los discípulos, y ahí estaba Saulo, y ahí es, sí, pero eran cristianos religiosos. ¿Sí vamos bien? Eran cristianos religiosos. Y algo bien interesante. Antes, en el versículo 20 de este mismo capítulo 12, versículo 20, nos habla acerca de Herodes Agripa y cómo fue que se proclamó y Dios hizo que se muriera en ese instante. Ahora, si ustedes investigan, eso está relacionado, eso lo pueden investigar en la historia universal. Si ustedes investigan, ¿y en qué año murió Herodes Agripa? En el año 44 después de Cristo, prácticamente como 10 años después de que el Señor Jesucristo muriera, ¿sí? En el año 44. Si vamos bien, en el capítulo 13, pues ya vemos esta situación de los discípulos que están, ¿qué? Ayunando y que están haciendo esto y que el Espíritu Santo dijo, separarme a Bernabé y Saulo, etc. Ok. Ya nosotros hablamos, ¿cuál fue el primer evangelio que se escribió? Marcos. ¿En qué año se escribió? Por el año 70, sí, en el año 70. ¿En qué año murió el rey Agripa? 44. Entonces, cuando estos discípulos estaban ayunando y y fue apartado Bernabé y Saulo para la obra del ministerio, todavía no existía ningún evangelio, ni el primer evangelio. Entonces, todo lo que se les enseñaba a los discípulos, ¿de qué forma era? De una forma verbal, y les hablaban de Jesús de una forma. Entonces, no había el evangelio en donde ellos dijeran, no, sí, nosotros ayunamos porque el Señor Jesucristo. No, no había ningún evangelio. Ellos no sabían, por decirlo así, que no lo tenían que hacer. ¿Por qué? Porque no había un evangelio que les enseñara como nosotros ahorita lo estamos enseñando en cuanto a las narraciones de Jesucristo. Ellos no sabían qué concepto tenía Jesús referente al ayuno. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? Entonces, por eso es de que ellos ayunaban, porque no había ninguna enseñanza referente o en contra de ellos de lo que había en los evangelios. No había ningún evangelio. ¿Sí quedó claro esa situación? ¿Sí? Ahora, ¿qué más?
podemos ver en Hechos. Recordemos que Hechos nunca, nunca, nunca jamás podemos tomarlo doctrinalmente. Recordemos que el libro de Hechos es un libro de transición, ¿sí? Y cuando es de transición hay muchas cosas en las cuales los mismos apóstoles están aprendiendo, viendo. Simplemente, Hechos 13 habla acerca de esto, de la separación de Bernabé y Saulo y estaban ayunando. Capítulo 10, ¿qué pasó de Hechos? ¿Sí recuerdan? Capítulo 10, Pedro es mandado ¿con quién? Con Cornelio, con un gentil, ¿sí? ¿Y qué fue lo que entendió Pedro? Que la salvación era ¿qué? También para los gentiles. Entonces, y fíjense qué interesante. En el capítulo 11, versículo 19, vamos a Hechos capítulo 11, versículo 19, en adelante, ya estamos ahí, dice lo siguiente. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersos durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Cuál era la iglesia donde estaban estos hombres orando y ayunando? En Antioquía, ¿verdad? Estaban lejos. Dice Chipre y Antioquía de Siria. Dice, predicaban la palabra de Dios. ¿Dice qué? Pero solo a judíos. O sea que si yo en ese entonces, Eduardo, hubiera buscado a Pedro, oye Pedro, háblame de Jesucristo, quítate de aquí, la salvación solamente es para los judíos. ¿Yo siendo gentil me hubiera compartido el evangelio? No. ¿Sí se dan cuenta? Por eso no podemos tomar el libro de Hechos así. Ah, no, pues es que dice así. No, tenemos que usar el libro de Hechos con pincitas. ¿Por qué? Porque es un libro de transición. Recordemos lo que dijo Jesucristo. Lo nuevo no lo podemos mezclar ¿con qué? Con lo viejo. Porque si no, va a haber una tensión y los dos, ambos, puede romperse. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, no podemos hacer eso. ¿Sí? Y bueno, y más adelante, bueno, versículo 20, sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre más, dice Sirene, les comenzaron a predicar a los gentiles, pero hasta Hechos capítulo 11, no desde Hechos capítulo 1, no desde Mateo capítulo 28, no. ¿Hasta cuándo les empezaron a hablar a los gentiles? Hasta Hechos capítulo 11. Y qué interesante que el famoso pasaje de Hechos 11:26 que dice, y fue en Antioquía donde por primera vez los creyentes los llamaron cristianos. No fue en Jerusalén, fue en Antioquía. ¿Se dan cuenta? ¿Sí entienden el contexto? ¿Podemos entender por qué estos ayunaban? ¿Por qué hacían esta forma religiosa? ¿Dudas, preguntas, comentarios religiosos? Religiones, reclamaciones. Y ahora sí, últimos dos textos y ya. ¿Sí? ¿Me permiten? Todavía estoy en tiempo. Últimos dos textos. Éxodo 34. Éxodo 34, versículos 27 y 28. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Después el Señor le dijo a Moisés, escribe todas estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. 28. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de las piedras las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Pregunta, ¿Moisés ayunó a la forma religiosa y tradicional? No. ¿De qué forma es de que no comió? ¿Por qué no comió? Porque no había nada.
No había nada hasta allá arriba y estaba ¿qué? Ahí con Dios viendo todo lo que es el tema de la ley. ¿Sí? No tenía para comer, no tenía tiempo para tomar, simplemente estaba ahí. ¿Y qué es lo que también se enseña mucho? Así como el Señor Jesucristo nos enseñó, también Moisés ayunó, ¿verdad? Pero tienen que leer bien el pasaje. Se tiene que leer de la forma correcta. Ahora dice 40 días y 40 noches. Vamos al libro de Reyes, capítulo 19. Ya, este es el último pasaje. A ver, déjenme ver. Ah, sí, el último pasaje. Primero de Reyes, capítulo 19. Y les agradezco, son unos campeones. Gracias por tolerarme. Primer libro de Reyes, capítulo, así es. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Bueno, dice, cuando Acab llegó a casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses que me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a un sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar, etcétera, etcétera. Y versículo 7. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. ¿Qué lo está invitando? A comer. Bien, versículo 8. Entonces se levantó y comió y bebió, y la comida le duró, le dio fuerzas suficiente ¿para qué? Para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios, etcétera. Pregunta, ¿Elías ayunó a la forma religiosa tradicional farisaica? No. De hecho, hasta le dijo el ángel, todo lo que te quepa, casi, casi, cómetelo. Todo lo que cómetelo. ¿Por qué? Porque vas a tener un largo viaje durante 40 días y 40 noches. ¿Y qué es lo que muchas veces enseñan? Pues también Elías, ¿qué? Ayunó. Pero ¿qué es lo que se están dando? ¿Por qué lo hacen así? Porque solamente están tomando la palabrita ayunar, pero no están buscando ni están investigando el concepto completo de lo que es el ayuno. ¿Me explico? Entonces, y ahí hay otros, imagínense. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Elías, 40 días y 40 noches. El Señor Jesucristo, 40 días y 40 noches. Y de repente dicen, por ahí Dios trata de decirnos algo. No, Dios no trata de decir nada. Dios no trata de decir nada. Dios simplemente fueron circunstanciales, 40 días y 40 noches, pero no significan absolutamente nada místico, nada símbolos secretos ahí o algo así que Dios tenga ahí guardado, que tengamos que nosotros andar buscando. ¿Qué significa? No, simplemente es un número, como si hubiera dicho 39, hubiera dicho 40 o lo que sea, pero no significa, y el hecho de que estos tres personajes hayan ayunado, sí, porque también en la transfiguración, ¿quiénes participaron? Moisés, Elías y Jesús, quienes ayunaron durante 40 días. No, ahí Dios ha de tener algo, ¿no? Lo he escuchado. Ahí hay que buscar eso. Pues no, no hay nada. ¿Sí me explico? Entonces, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Ahora nosotros como creyentes, ¿es necesario que nosotros tengamos esta práctica de ayuno? No. ¿Sí fue claro? Sí. ¿Sí? ¿Hay algo que, o así como, hay algún otro pasaje que quieran que indaguemos? No. Hermana Mari, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, pues les agradezco mucho su paciencia. Son unos campeones. Son unos, gracias que en Cristo son victoriosos. Gracias. Y
Y bueno, y den gracias a Dios que no soy Pablo, ¿verdad? Que duró hasta en la noche predicando, ¿no? Que hasta se dormían y se caían muertos. Ok. Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar y nuevamente gracias por su paciencia.